la separación del alma y el cuerpo físico, donde el alma se va al cielo o al infierno, y científicamente se acaba todo lo químico y físico que tenemos. Pero aunque es un tema difícil, es parte de nuestra vida, pues es el punto final del recorrido en esta tierra. Hoy hablaremos de la muerte. Bienvenidos a Soltando Historias. Este espacio surge de la necesidad de comunicar, de querer expresar ideas, contar anécdotas de vida, entender por qué pasan algunas cosas y quizás encontrar en estas charlas una respuesta a situaciones de vida. La idea es desahogarnos y debatir más a fondo con conocidos, amistades, familiares y expertos en algunos temas de vida. Hablar sobre cosas que nos gustan y que no nos gusta tanto. Con este podcast los invito a que recuerden tantos momentos de su propia historia, a que se conozcan más a fondo, resolvamos dudas charlando y podamos enriquecernos con más información. Así que bienvenidos a Soltando Historias. Hola, bendiciones. Soy Luz Mariela, la Rolita en Miami, y les doy la bienvenida a un nuevo podcast, el episodio número 6. Como siempre, empiezo agradeciéndoles mucho por su apoyo, por escucharme y compartir los episodios. Recuerden que estoy en Apple Podcasts, Spotify, Anchor, Spreaker, Google Podcasts. Les pido que me pongan likes, estrellitas, que me agreguen como podcast de su interés y presionen la campanita para que les avise cuando haya un episodio nuevo. Muchas gracias. Disculpen que me demoré en sacar otro nuevo episodio, pero han sido días duros tras una gran pérdida familiar. Estaba así medio zombie estos días. Sin embargo, me ha dado mucha alegría que muchas personas me han preguntado ¿para cuándo el próximo podcast? Eso me anima, gracias. Y me muestra que sí tengo su apoyo, que sí me escuchan y me da las fuerzas para soltar más historias. Bueno, el último podcast del agradecimiento ha sido el más escuchado. Le ganó al otro y les agradezco también porque varias personas pensaron o reflexionaron sobre el tema y charlando entre nosotros me han dicho que ahora agradecen más. Así que definitivamente sigamos agradeciendo por todo, especialmente porque seguimos vivos. Un aplauso para eso. Hoy quiero hablar de un tema que no nos gusta mucho, pero aunque querramos evitarlo, es algo que nos pasará a todos. Hoy les hablaré sobre la muerte. Y obviamente este tema tan difícil lo quiero tocar porque hace solo unos pocos días mi familia y yo sufrimos por segunda vez la dura pérdida de un ser amado, mi abuelita, mi viejita. Que en paz descanse y ojalá que sí se cumpla lo que creemos y que esté junto a mi abuelito. Y digo por segunda vez porque mi abuelito se nos adelantó unos años atrás. Y fue la primera vez que directamente se nos iba alguien tan importante en la familia. Él era el rey, el pilar, el grande de la casa. Y cuando se nos fue, no solo dejó un gran vacío y una tremenda tristeza, sino que nos dejó en un shock emocional y un desorden familiar muy fuerte. Honestamente, yo no supe manejar el duelo en esa vez. Me demoré mucho en entender que era parte de la vida y que debía aceptarlo de la mejor manera. Duré demasiado tiempo sufriendo, enojada con la vida. Pero bueno, por suerte y con el tiempo y la guía de algunas personas pude avanzar y seguir viviendo con el recuerdo de ese ser que fue tan importante en mi vida. Y bueno, para hablar de la muerte, empecemos hablando de la vida.
Así que primero quisiera contarles sobre mis viejitos, mis abuelitos, estos grandes personajes que formaron una familia grande. Mi abuelito era el que manejaba la empatía y la nobleza más increíble. Y mi abuelita era el polo a tierra de mi abuelito y de todos. Siempre los dos al servicio de los demás, especialmente de todos nosotros, la familia. Duraron más de 60 años juntos. Tuvieron 5 hijos y de ahí la familia empezó a crecer. Y en estos momentos, aunque honestamente no los he contado, pero sé que somos más de 12 nietos y bisnietos, más de 10. Tuvimos la gran oportunidad de crecer con el amor que solo los abuelitos saben dar, en una casa familiar donde nunca faltó la comida y el cariño de ellos. Ellos muy católicos, nos inculcaron a ir a la iglesia y a orarle a papá Dios. Para mí, y creo que para todos en la familia, mi abuelito era el más fuerte, el que tenía la paciencia y la nobleza de entendernos a todos. Siempre que había algún problema entre hermanos o primos, entre familiares, en general, él siempre nos sentaba y nos hacía hablar cara a cara para solucionar las cosas. Nos decía que la familia es sagrada y que teníamos que aprender a llevarnos bien, aunque fuéramos todos tan diferentes, porque honestamente todos somos muy diferentes. Era un amor, mi viejito, era muy lindo. Y bueno, mi abuelita era más estricta, le gustaba mostrar su carácter fuerte, pero tenía un corazón muy grande. Así estuviera enojada con alguno, nos brindaba todas sus atenciones, siempre a cargo de su casa, y especialmente de mi abuelito. Nunca faltaban las olletadas de café. Desde bien temprano la casa olía a café. Y si queríamos algo más, siempre lo hacía, con amor, sin problema, nunca se quejaba. Nunca se quejó. Era muy consentida por todos y cuidaba a mi abuelito con un gran amor. Con ese amor de antes, de esos amores bonitos, donde las acciones lo dicen todo. Y bueno, Dios nos bendijo a todos con esos abuelitos tan maravillosos que nos duraron tanto. Sin embargo, con las situaciones tan diferentes en que partieron de este mundo, me di cuenta de cómo podemos ver la muerte como desde ángulos tan diferentes, digámoslo así. Pues mi abuelito estuvo enfermo, fue hospitalizado, tenían que hacerle una cirugía muy complicada. Recuerdo que todos teníamos mucho miedo, nos comunicábamos todo el tiempo, yo estaba aquí, siempre estábamos rezando y rogándole a Dios que saliera bien de esa cirugía para poderlo tener más con nosotros. Y sí, así fue. Después de un día largo de cirugía y de estar todos tan preocupados, salió bien. Eso dijo el doctor. Y, entre comillas, nos mandó a dormir a todos tranquilos, agradecidos, felices. Mi abuelito salió de esto. La esperanza de que ya por fin pronto saldría de ese hospital era grande. Y así como yo, creo que todos nos fuimos a descansar. Pero no, las cosas fueron de otra forma, porque en la madrugada le dio un paro respiratorio y se nos fue. Así que, wow, nunca se me puede olvidar eso. Parece que fue ayer. Todavía recuerdo eso y se siente el vacío. Cuando recibí esa llamada a la mañana siguiente con tan mala noticia, solo había tristeza, dolor y la pregunta de ¿por qué, Dios? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué se murió? ¿Por qué mi abuelito? O sea, ya había podido mejorar y salir de esa cirugía. ¿Por qué? Los que han vivido esto saben el enojo y la rabia que se siente hacia la vida, el reclamo a Dios porque permitió que se fuera mi abuelito. Fue muy duro. Y como fue nuestra primera pérdida familiar, como les cuento, no sé, esos días siguientes fueron una catástrofe de sentimientos, de amargura, y lo más doloroso es que él se fue el día del cumpleaños de mi tío, de uno de sus hijos. Pero no solo eso, al día siguiente que tuve que viajar para su velación, adivinen quién estaba de cumpleaños. Yo, ¿sí? Era mi cumpleaños.
Y al otro día en su cremación fue el cumpleaños de mi tía, su otra hija. Nos tocó a 3 familiares directos en nuestros cumpleaños. Wow. Obviamente y por primera vez ese cumpleaños no existió, no se celebró y la tristeza y el no entender o saber qué hacer con ese sentimiento tan fuerte nos apagó mucho. Después de esos días todo cambió, la familia inclusive se separó, nos alejamos. Ya no estaba el que nos unía a todos. Y en lo personal, él no solo era un gran abuelo, él fue mi gran amigo. Siempre hablábamos muy seguido. Desde que me vine a este país, él era con el que podía hablar y le contaba mis cosas. Él fue mi padre, el que me ayudó a criar y fue también un gran personaje con mi hija, fue muy bello con ella. Inclusive mi hija nació el día de sus cumpleaños, así que se le celebraron muchos cumpleaños a los dos juntos. Él era, bueno, no, él es muy especial porque lo llevo aquí en mi corazón a diario, nunca lo olvido. En este caso la muerte era lo peor, no era aceptada, no podíamos entenderla, odiábamos que hubiera pasado eso y yo me enojé mucho con la vida, tuve cambios personales feos, me la pasaba enojada por todo, me quejaba por todo, estaba seria con todo el mundo, me alejé. Yo pensaba, qué fea es la muerte, ¿cómo le pudo pasar esto a mi abuelito? Y bueno, en cambio con mi abuelita fue diferente. Bueno, claro que honestamente sigo pensando que la muerte, aunque es algo que es parte de la vida misma, no es fácil de aceptar. Pero mi abuelita la tuvimos muchos años más. Y eran pocas las veces que se enfermaba grave. Pero este año desde marzo que la hospitalizaron y se empezó a enfermar, le dio un maldito cáncer de colon que la fue consumiendo. Y hace 6, 7 meses ya estaba muy malita, estaba muy delgada, casi no comía y no tenía alientos de nada. Yo viajé este año 2 veces a verla, con la ilusión de que la iba a ver mejor, pero no. La verdad, esa ilusión siempre se me acababa porque cada vez estaba peor. Los últimos días solo estaba en su cama acostada, quejándose. Y aquí viene la parte diferente de la que les hablo. En esta ocasión, tanto yo como sé que todos le pedíamos a Dios que se acordara de ella. Queríamos que la muerte viniera para llevársela, para que pudiera descansar. Esperábamos que la muerte llegara para no ver más a mi viejita sufriendo, porque éramos conscientes de que no merecía estar así y que si llegaba su día de irse, sería lo mejor. Qué diferente se vio la muerte. Llegó para aliviar el sufrimiento de mi abuelita y el de todos, porque los que la veíamos acabarse día a día, sufríamos muy feo, era muy triste. No digo que no duele, solo han pasado unos días y todo pasó tan rápido que creo que todavía no he captado bien esto y no he entendido todavía, o no me he dado cuenta de que así como ya no veré más a mi abuelito, tampoco la veré a ella. Y puedo decir que esta vez sí hice las paces con la muerte. He tenido varios días pensando, leído cosas interesantes sobre la muerte. Inclusive algunas personas se han acercado a mí, no a darme el pésame y a decirme lo que uno siempre dice, sino con otras palabras, con otros pensamientos sobre la muerte. Honestamente ya no la odio, no odio la muerte. Ya pude entender que todos llegaremos ahí. Y que en el caso de mi abuelita, quien gracias a Dios vivió más de 60 años, ya tenía que llegar. He estado pensando mucho en lo poco que estamos preparados para ese momento. O bueno, no sé, ustedes, pero yo estoy muy poco preparada. Y en lo feo que vemos la muerte también. Y que en realidad es parte de nuestro proceso de vida. Y no sé cómo será mi muerte, pero esta vez que he pensado tanto en esto, no siento miedo. No me molesta hablar de esto. Entendí que no es un castigo y
Sobre todo porque al crecer en una familia religiosa creo y espero que nos volvamos a reunir. Que al pasar al otro mundo, al otro plano, al cielo, a donde sea, que tengo esa esperanza de volver a estar con los que amamos. En toda nuestra vida vamos a tener que enfrentar la pérdida de muchos seres queridos. La muerte viene y va porque ya es la terminación del proceso de esa persona. Bueno, por ejemplo, con esta pandemia horrible, se ha hablado de la muerte demasiado. ¿Cuántas personas en el mundo han muerto? Han terminado su proceso de vida. Pienso que lo más duro de la muerte es el duelo. Cómo dejar ir y soltar a esa persona, aceptar que su muerte llegó y que es su proceso, que ya no lo veremos más. Sobre todo con la familia, pienso que se hace un apego directo hacia ellos y definitivamente el apego en ningún sentido sirve. Es la base de todo sufrimiento, eso sí, súper aprendido. Y lo que no entendemos es que estamos de paso en la vida y que por eso debemos tratar de hacer lo mejor por nosotros y por los demás. El proceso del duelo es más difícil cuando, como yo, la primera vez, cuando perdí a mi abuelo, estaba en negación, cuando no aceptaba la muerte como parte de la vida. Es muy difícil así. Así que mi invitación con este tema y esta historia que les estoy soltando es a que pensemos en la muerte, que pensemos un poco si realmente estamos viviendo una vida buena, tratando de cuidarnos para que podamos vivir más, que pensemos que todos tenemos un ciclo y que las personas que llegan a tu vida o que son parte directa de tu familia pasan por su propia etapa. Unos se van primero que otros. Y bueno, intentemos que si somos nosotros quienes nos vamos primero, que no se sabe, dejemos una huella especial. Que pasemos en la vida de los que amamos y de los demás dejando una huella importante. Que si nos vamos primero nos recuerden por haber sido seres de luz, de amor, que sientan que sí estamos en el cielo porque sí fuimos buenos. Algo así. Siempre que alguien muere, normalmente todos hablamos bien de esa persona. Aunque no haya sido la mejor persona, pero bueno, ya tenemos la costumbre de hacer eso. En mi caso, creo que es más por respeto a la familia. Sin embargo, con estas pérdidas he reflexionado mucho en que definitivamente yo en lo personal sí quiero ser recordada por mi buen corazón. Porque en vida agradecí y ayudé y apoyé y amé lo suficiente para dejar una huella especial en los demás. Y ahora que acepto la muerte y la veo de otra forma, me propuse ser mejor con los demás, conmigo misma, a dar mi tiempo, que es algo que vale mucho y no tenemos tanto, mi amor, mi aceptación, mi respeto, mi amistad y lo mejor de mí para, no sé, cuando llegue mi día, pueda hacer que los demás les nazca orar por mí y me recuerden con ese mismo amor que yo les di. Obviamente este tema es más amplio. Creo que todos los temas tienen mucha información, pero les quería soltar esta historia de mi vida para que pensemos un poco si realmente entendemos la muerte y la aceptamos como parte de nuestra vida. Es un tema que pocos hablan, pero a todos nos pasará. Espero que tanto mis abuelos, amistades y algunos conocidos que se han ido y todos sus familiares y amistades y todos de las personas que me están escuchando que se han ido estén descansando en paz, estén bien, estén viendo cosas hermosas, estén felices sin sentir ningún dolor, solo paz. Y que algún día los volvamos a ver. Si les nace hacer una oración, sería genial, porque esas personas siempre van a estar en nuestro corazón.
Si alguno tiene una historia parecida que contar, quieren abrir más a fondo este tema o cualquier tema de los otros podcasts que he sacado, pues los invito a que grabemos un podcast contando tu historia. Así que bueno, anímense. Ya llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado mi historia y que me sigan por Instagram como soltando_historias. Y una vez más, si quieren ser parte de este podcast, que se animen y me escriban. Y así coordinamos algo bien especial. Tiene muchos temas buenos. Y ya casi está listo el episodio especial donde hablaré de mi deporte favorito. Está súper genial, el fútbol. Así que espérenlo. Me despido agradeciéndoles y recordándoles que todos tenemos mucho que contar. Así que sigamos soltando historias. Bye bye.